Ya lo puedes colocar a grabar. Ah, ya Sí, está grabando, ¿no? ya lo inicié. Entonces, la filosofía estoica inicia con Zenón de Sitio, el sujeto que ustedes ven ahí a mano izquierda. Él inició esta escuela filosófica, es el fundador, y no se llama el zenoncismo, el ceoicismo, como se llaman la mayoría de las escuelas filosóficas que adoptan el nombre de su fundador, sino que esto se llama estoicismo porque el lugar donde Zenón se reunía con las primeras personas con quien se empezó a plantear como los fundamentos del estoicismo, tenía el nombre de estoico. Entonces fue gracias a ese lugar que le asignaron este nombre al estoicismo. Pero antes de adentrarnos en como los postulados de esta filosofía, pensemos en cómo esto sigue teniendo relevancia. O sea, pensemos en por qué estamos hablando de estoicismo hoy, febrero del 2021, con todo el COVID, cuando esto fue hace tantos años. Entonces, pensemos en las situaciones comunes que a todos nos pueden ocurrir: estar en bancarrota, terminar una relación, tener problemas familiares, no poder costear los gastos del mes. Entonces, todas esas situaciones que acabo de nombrar y muchísimas más son situaciones que nos pueden haber pasado a cualquiera de nosotros, y que uno se sienta, cuando le pasan ese tipo de cosas, uno se queda pensando, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Esto es lo peor del mundo, a nadie más le pasa, que hay en contra mío, hay una nube que me persigue. Entonces nos sentimos como abordados de mala manera por el universo, por Dios, por el mundo, por la vida, por lo que queremos llamar. Entonces, esta situación caótica, por así llamarla, o de muchos problemas, fueron situaciones parecidas que se estaban viviendo en la época de Zenón, y que a Zenón y a sus discípulos lo llevaron a reunirse en este sitio que les digo que se llama Estoy, y que se sentaron como a pensar. En realidad, las cosas malas que nos pasan y que nos acontecen son como, como la vida ensañándose contra mí. Entonces llegaron a la conclusión de que no, que todos tenemos nuestros pesares, todos tenemos nuestras angustias, y pues la antigua Grecia no era exenta de eso. Y si comparamos la antigua Grecia con la actualidad, pues nada más miremos el contexto en el que estamos con esto del COVID y todo lo que ha acontecido, para darnos cuenta que el mundo sigue teniendo los mismos problemas, o problemas por lo menos muy parecidos a los que habían en la antigua Grecia, y es por eso que esta filosofía sigue siendo relevante, porque siguen habiendo problemas. Entonces, en este contexto, en el contexto que les acabo de mencionar, el contexto donde el ser humano se pregunta ¿por qué a mí?, es donde surge el estoicismo. Bueno, pasemos. Ay, la estoy moviendo de acá. Entonces, pasemos directamente a qué propone el estoicismo. El estoicismo es una doctrina, la doctrina estoica propone o impulsa el dominio de las pasiones. ¿Y esto qué quiere decir? Y bueno, ya lo vamos a abordar un poco más a profundidad. Pensemos que hoy en día la palabra estoico se usa para referirnos a alguien que mantiene tranquilo ante las adversidades, una persona que no se deja afectar por nada. Entonces, cuando vemos a alguien que de pronto tiene un mal día en carretera porque se le atravesaron, porque le pegaron por detrás con otro carro u otro vehículo, porque lo madrearon mientras iba caminando, y la persona se mantiene serena y llega con el mismo estado de ánimo que había salido de su casa, y llega al trabajo con ese mismo estado de ánimo y no se deja afectar, diríamos, eso es una persona estoica. Pero eso no es fácil, y es precisamente en esto que se enfocan los estoicos. Los estoicos dicen, vamos a hacer una filosofía que está enmarcada en la filosofía ética. La filosofía ética es la filosofía que se encarga como de analizar los postulados de vida que una persona debe seguir, y no solamente a nivel individual, sino lo que se esperaría que siguieran las otras personas que nos rodean. Entonces, ¿cómo vivir la vida? Y no solamente como para tener una directriz, sino también para poder alcanzar el fin último que mencionan casi todas las filosofías, y es la felicidad. Ya vamos a ir un poco más profundo sobre este tema. Pero antes de seguir con qué propone el estoicismo, pensemos
En cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Cuando yo tengo una situación, por ejemplo, pensemos en que yo llego y les cuento, hey, imagínense que tengo problemas porque no he podido costear los gastos del mes, no me alcanza para el mercado, terminé con mi pareja. ¿Qué tipo de frases ustedes utilizan cuando una persona, cuando un amigo conocido llega y les dice, les comenta un problema como este? ¿Cuáles son las frases de aliento que solemos dar en una situación, cuando alguien nos cuenta una situación difícil? ¿A alguien se le ocurre alguna? Pues las generales suelen ser como calma, pensemos qué está sucediendo, cuéntame qué está pasando, indaguemos. Exactamente. Y solemos decirle a esa persona como, hey, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a mejorar, las cosas malas no son para siempre. Bueno, y una cantidad de frases que lo que hacen es decirle a la persona, piensa en que todo va a terminar bien. Los estoicos nos hacen una invitación distinta. Ellos nos dicen, no pienses en que todo va a terminar bien porque eso no lo controlas tú. Ellos nos dicen, piensa en que debes adaptarte a la adversidad, debes aprender a manejarla. Entonces, ahí es donde entra a cobrar sentido esta frase y la que viene a continuación. ¿Qué propone el estoicismo? El estoicismo propone que el ser humano debe tener la capacidad de controlar sus sentimientos o emociones. Alguien estoico, por lo tanto, se mantiene firme ante la adversidad, y esto es básicamente lo que les estaba mencionando hace un momento. La capacidad que yo tenga de controlarme ante la adversidad, ante eso que yo no puedo controlar. Y vuelvo a los ejemplos que les estaba dando al inicio. Yo no puedo controlar que mi pareja me termine, o sea, en el momento en el que mi pareja decida ya no estar conmigo, él va a tomar esa decisión, y yo podría darme mis mañas para tratar de que la relación mejore y cambiar de pronto eso en lo que estoy errando, pero si esa persona toma la decisión es de él. Entonces, la filosofía estoica nos invita a aceptar las cosas como vengan. Ellos creían en el destino, entonces, y en la naturaleza. Entonces ellos nos dicen, las cosas van a pasar como tienen que pasar, son naturales, es natural que pase así. Tú no las puedes cambiar, lo que debes hacer es adaptarte a esas adversidades, aprender a manejarlas. Ahorita más adelante vamos a ver un par de frases que explican mejor esto que les estoy tratando de mencionar. Entonces, básicamente, los postulados a los que invita el estoicismo y que se relacionan mucho con la terapia cognitivo-conductual es a sentirse cómodo con la adversidad. Y uno diría, esto suena muy resignado, suena como a vivir una vida triste porque me voy a resignar a todo lo malo que me pase, pero no, ellos no nos están invitando a ser personas resignadas, sino que ellos lo que en realidad están buscando es responder a la pregunta de cómo encontrar la felicidad. Y la felicidad, dicen ellos, se va a encontrar primero, como decía en la diapositiva anterior, teniendo el dominio de las pasiones, y segundo, controlando esos sentimientos y también siendo firme ante la adversidad. Entonces, la combinación de estas tres cosas, ser firme ante la adversidad, tener dominio de las emociones y de las pasiones, es lo que va a permitir vivir una vida estoica, una vida donde lo externo no me afecte, donde yo tenga el control de mí misma y lo que venga de afuera no me afecte. Y no solamente lo que viene de afuera, sino también aprender a controlarme a nivel interno. Que si, como les vuelvo al ejemplo del conductor en carretera, que si yo salgo feliz de mi casa porque hoy amanecí con toda la energía del mundo, pero me encuentro con el conductor que se me atraviesa y además me echa la grosería del día, eso podría ser que yo me vaya cargada y ya se vaya mi buen ánimo y llegue de mañana a la casa. Si tengo este control de los que hablan, del que hablan los estoicos, pues eso no me pasaría, porque yo voy a ser capaz de entender que es un factor externo el que está tratando de afectarme y que no necesariamente tengo que darle entrada y cabida para que eso suceda. También si la relación termina, si nazco en un contexto donde no hay dinero, todo eso yo lo debo aceptar porque no depende de mí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en decirme, Marce. Paremos un Sí, segundo. yo tengo una. Sí. Justo ayer estaba leyendo un artículo sobre eso y había algo bien interesante que tú lo has relatado muy bien, y es que las personas piensan que significa resignarse, pero también hay otro malentendido con el estoicismo,
y es que el estoicismo es una técnica de autocontrol. Es más, muchísimos libros de autoayuda pues, tergiversan un poco el sentido del estoicismo, ¿sí? Lo tuercen, porque pues digamos que lo tratan de manejar desde una forma light, y realmente un punto clave en todo esto es precisamente la aceptación, porque digamos que ellos, como tú dijiste, creían en las fuerzas de la naturaleza, en el logos. Entonces, cuando nosotros hablamos del autocontrol, ¿sí? Uno del autocontrol lo entiende como el aguantarse, como tengo rabia, entonces no la voy a explotar. Estoy triste, pero voy a sonreír. Y eso es incluso parte de la pseudopsicología y de las pseudoterapias que muchas personas hacen y que son además muy nocivas y muy dañinas. Entonces, hay un punto importante que lo dijo Marceli muy bien, y es precisamente eso, que no se trata de aguantarse, de controlar, o sea, tengo rabia, pero aquí la voy a inhibir, voy a golpear mejor la pared, sino de entender que hay cosas que pasan, porque pasan, como lo del COVID, por ejemplo. O sea, el ser humano históricamente ha tenido un montón de pandemias y probablemente vamos a tener ahorita muchas más por todo lo del cambio climático. Entonces, digamos que no se trata de, ok, tengo que hacer de cuenta, como todo el mundo decía, ¿no? Voy a estar feliz a pesar de que el mundo se está destruyendo, no. Es simplemente entender que las pandemias son procesos naturales, que lamentablemente nos tocó vivirla, que quizás no había una fuerte desde la época de nuestros abuelos o tatarabuelos, ¿sí? A los que les tocó de pronto la peste española, pero finalmente aquí estamos, ¿sí? ¿Y qué hacemos enojándonos o acusando al gobierno o acusando a los chinos cuando sabemos que eso es un proceso natural y finalmente eso no va a quitar el COVID? Entonces, eso yo pienso que es un elemento clave para entenderlo y para no malentenderlo, porque ya varias personas, incluso Marceli, las he escuchado hablándome del estoicismo como una técnica de autocontrol, como las que rezan en estos manuales de autoayuda. Total. Se confunde mucho y de hecho también no solamente se confunde en ese sentido, sino que también se confunde como en que hay que buscar el sufrimiento para poder llegar a la felicidad. Entonces hay muchas personas que actualmente suben videos y dicen estoy viviendo una vida estoica porque si tengo dinero, entonces lo regalo todo para pasar mucho trabajo. Si tengo una pareja, mejor le termino para sentir el sufrimiento de la soledad. Y entonces, según ellos, el estoicismo sería eso, y tampoco es eso. El estoicismo no nos invita a buscar la desdicha para hacernos más fuertes, simplemente a recibirla cuando ella llegue como un designio de la naturaleza. O se confunde con el cinismo también, ¿no? Sí, se desdibuja, ¿no? Lo van mezclando. Bueno, vayamos entonces a un ejemplo. Para los que les gusta el fútbol y a quienes no, entonces los contextualizo. Esta semana jugó el Deportivo Cali versus Alianza. El Deportivo Cali va punteando en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana. Y el Deportivo Cali era el favorito. Nadie esperaba que Alianza ganara. Alianza mete un gol en el primer tiempo, entonces va ganando, y en el minuto 90 sigue ganando. Entonces era un resultado inesperado. Luego finalmente alargan el partido 3 minutos más, que son los minutos de reposición, y el Cali mete el gol en el último minuto. El gol no se da por el talento de uno de los jugadores, sino que se da porque el arquero de Alianza se le va el balón entre las manos y termina metiéndolo en su propia cancha. ¿Qué pasa con este arquero? Empieza a llorar. ¿Y por qué les estoy contando? Ustedes dirán, ¿por qué no se está hablando de fútbol? Porque está hablando de Está buenísimo, yo me estoy riendo. Se puso a llorar. ¿Por qué nos está hablando de esto? Bueno, porque esto es un ejemplo de lo que no esperarían los estoicos que sucediera. Los estoicos esperarían que ese portero de la cancha rival, en este caso el portero de Alianza, mantenga su semblante estoico. ¿Qué sería eso? Que no se muestre afectado porque le hayan hecho ese gol. Entonces, se esperaría que el portero no dé muestras de ese malestar y de ese enfado y de esa tristeza, que en el caso de Alianza fue lo que pasó, la tristeza, y se mantenga firme.
Eso es lo que se esperaría del estoicismo, que si, por ejemplo, yo tuve en bachillerato, en 11, un compañero que se fue de viaje con su papá y con su hermano. Se fueron en una avioneta porque el papá estaba en algo de la política de Medellín. Se fueron en la avioneta y en la avioneta murieron todos tres. La mamá de estos personajes, es decir, el papá y los dos hijos. La mamá de mis compañeros, en el entierro y en el velorio, le daba consuelo a los demás, nos daba consuelo a los demás. Nos decía, tranquilos, estas cosas pasan, esto suele suceder, así es la vida, un día todos partiremos. Y ella me parece un ejemplo clarísimo de una vida estoica, de una actitud estoica. Porque ella podría haberse sentado en una silla a llorar sin control alguno y además cualquiera la justificaría. Sufrió 3 pérdidas en un solo día. Pero no, ella estaba consciente de que esto venía de la naturaleza, de que esto es normal, de que pasa, y no se dejó afectar por el tema. ¿Que es difícil llegar a ese punto? Muy difícil. Pero para eso entonces la filosofía estoica no se queda solamente como en el decir, como si pasaba con muchas filosofías, como por ejemplo la filosofía de Sócrates o la filosofía aristotélica, donde nos decían, sí, la felicidad es esto, o así se puede llegar a ser virtuoso o sabio, pero no nos decían un paso a paso. Los estoicos no tienen como un manual exacto, pero sí nos dicen como ciertos ejercicios que una persona debería practicar en su día a día o en su diario vivir para poder llegar a tener esa actitud estoica del ejemplo del futbolista o del ejemplo de doña Carmen, la señora que les comento que tuvo la pérdida. Entonces, solamente podemos hablar de Zenón, que fue el que les digo que fundó esta doctrina. No. Hay otros pensadores, otros filósofos que también se destacaron en el estoicismo, y entre esos entonces vamos a ver algunas frases de ellos. Tenemos entonces a Epicteto, que nos dice, el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Y uno pensaría, bueno, ¿y esto por qué? Para los estoicos, como Adriana lo dijo hace un momento, la razón, esa capacidad de razonar que tenemos los seres humanos, nos acerca a Dios. Y por eso tenemos que darle la mayor utilidad posible, tenemos que ser racionales para todo. Y el deseo nos aleja de ese fin, nos aleja de ser racionales. Entonces, tenemos que tratar de suprimir nuestros deseos, porque además los deseos casi siempre están enfocados en cosas externas, y esto nos hace volver a la idea que planteábamos al inicio sobre los postulados del estoicismo. Yo no puedo poner mi felicidad en manos del deseo, eso no es racional, no está bien, o sea, no va acorde con esto que nos acerca a la divinidad. Entonces, tengo que tratar de suprimir los deseos, bueno, de pronto no de suprimirlos de todo, pero ser consciente de que los deseos me pueden alejar de la felicidad. ¿Y por qué me alejan de la felicidad? Como les decía hace un momento, porque son externos. Entonces yo deseo que tal persona me quiera y que un día me pida que seamos novios, pero eso no depende de mí. Yo deseo poderme comer los mejores manjares. Eso podría depender de mí, si tengo la capacidad económica para costear los mejores manjares, pero ¿y si no? Entonces voy a frustrarme y voy a estar más lejos de la felicidad porque sigue siendo un factor externo. Yo deseo tener más dinero, yo deseo, a ver, ¿qué otro deseo podríamos tener? Yo deseo tener el carro más lujoso del mundo, yo deseo que mi familia entera sea feliz, yo deseo que no haya más COVID-19, ninguna de esas cosas depende de mí. Y por eso hay que excluir el deseo para poder llegar a la felicidad. Eso sería como otro de los postulados del estoicismo que promueve o enuncia Epicteto. Otro de los autores que se destaca es Séneca. Séneca nos dice, el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo, lo que mencionaba también Adriana hace un momento. Hay que dominarnos, no podemos dejar que ese dominio venga de afuera, no puedo permitir que el señor de la carretera sea el que formule qué estado de ánimo voy a tener yo. No puedo permitir que mi vida amorosa se arruine porque hoy me terminaron y de ahí para allá yo nunca más voy a volverme a involucrar sentimentalmente hoy con alguien. No puedo permitir que el dominio de mi ser venga de afuera porque ahí les voy a dar el poder a las cosas que vienen fuera de mí. Entonces, ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es lo que está en la línea de la razón?
ser dueña de mis emociones, que era lo que veíamos hace un rato en la primera diapositiva. Ser dueña de mis emociones, ser dueña de mis pasiones, controlar mis deseos, y eso me va a permitir a mí misma ser dueña de mí. Y no dejarme afectar por lo que viene de afuera. A ver, también tenemos otra frase escénica que dice: no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Y esto también se relaciona con lo que decíamos hace un momento, y es que es necesario que en nuestras vidas pasen cosas no tan chéveres para que esto forje carácter, para que esto nos permita llegar a ese dominio propio, y también para que nos permita llegar al autoconocimiento, que es eso en lo que yo debo ir trabajando, ajustando. Que puede ser que a mí me terminen, vuelvo al ejemplo de la terminada, puede ser que a mí me terminen hoy mi relación amorosa y eso no me afecte tanto, pero puede ser que cuando me digan: hey, te quedaste sin trabajo, eso me arruine la vida. Entonces es aprender a conocer qué cosas me afectan y qué cosas no me afectan tanto, para empezar a tener ese control de mí mismo. Y por eso sí es necesario, según los estoicos, que a nosotros nos pasen cosas que no consideramos tan positivas. Otro de los autores que se destacan en la filosofía estoica es Marco Aurelio. De hecho, él es uno de los más nombrados. Y él tiene frases como la siguiente: Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar, y la sabiduría para distinguir entre las dos. Y esto nos hace volver al postulado inicial. Aceptar que las cosas vienen como vienen, aceptar el destino, aceptar la naturaleza. Entonces, Marco Aurelio en esta frase nos dice: debemos pedir que sepamos reconocer, tengamos ese ojo clínico, por así llamarlo, que nos permita reconocer lo que sí podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, y poder distinguir entre las dos. Hola, Entonces, ¿ustedes lo escuchan o fui yo que me quedé sin audio? hola. Marci sí se le escucha. Yo lo escucho perfectamente. Sí, Ay, está vale. escuchando. ¿Ya me escuchas, Adriana? Sí, ahora sí, ya, ya volví. Vale, entonces poder discernir entre esas cosas que sí podemos controlar y las que no. Y a mí me parece que, más allá de que esta filosofía lleve más de 300 años, o que haya iniciado en el año 300 antes de Cristo, sigue teniendo como mucha relevancia. Yo creo que este tipo de frases calan en muchos de nosotros, si no es que es en la mayoría, porque uno debe aprender a aceptar aquello que no está en sus manos, y aprender a saber qué tipo de intervención puede tener en aquello que sí puede cambiar. Entonces, volvamos al ejemplo de que no me gusta el estatus económico en el que nací, por así decirlo, el estatus económico en el que mi familia me trajo al mundo. Entonces, no tengo mucho dinero. Eso es algo que un bebé no puede controlar, en qué estatus económico nace, pero un adulto, una persona ya en la fase de adultez, puede cambiar eso. Entonces, en la primera fase del ejemplo que les acaban de nombrar, no había poder sobre cómo cambiar esa situación, pero luego la puedo transformar. Lo que se pide es eso, como tener la capacidad de ir viendo qué cosas sí puedo cambiar y qué cosas no. Otra frase de Marco Aurelio, aquí hay 3 en realidad, pero me quiero concentrar solamente en la primera. Nada nos sucede que la naturaleza no nos haya preparado para sobrellevar. Y esto se parece mucho a la frase de Dios da sus batallas a sus mejores guerreros, o Dios no te pone pruebas que tú no vayas a poder como enfrentar o resolver. Y los estoicos piensan algo muy parecido a estas 2 frases que acabo de nombrar. Todo lo que nos venga, ya sea bueno o malo, pero sobre todo lo malo, nosotros estamos preparados y tenemos las herramientas para poderlo enfrentar. La muerte, una separación, mi situación económica, cualquier dificultad, podemos resolverla con este dominio de las emociones, de las pasiones, y el dominio de mí mismo, aceptando que la naturaleza es como es y así va a venir y no lo puedo cambiar. Y como lo vimos hace un par de frases, aceptando y identificando qué es eso que sí puedo cambiar. Aquí hay otra frase de Epicteto, nos dice: el hombre no está preocupado tanto por los problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Nos invitan a no preocuparnos de más.
nos invita Epicteto en esta frase a no agregarle angustias a la realidad. Por ejemplo, yo pierdo un parcial en la universidad. En realidad, lo que me angustia puede ser que no estudié, que no estudié lo suficiente, que no le presté atención al profe en las clases. Y eso es lo que me angustia de perder la evaluación. Entonces, en realidad, no es un problema real, todo eso se puede resolver. Porque si estudio lo gano, si le presto atención al profe, seguramente también ganaré el parcial. Entonces, son las ansiedades imaginadas como, ay, yo voy a perder esto, ay, yo no voy a poder sobrevivir si mi pareja me deja un día. Esas ansiedades sobre la situación es lo que realmente nos está angustiando y no la situación en sí misma, porque ellos promueven la idea de que todo tiene solución y de alguna manera lo vas a poder enfrentar. Y por último, dentro de las frases de los pensadores más destacados, también tenemos otra de Epicteto que nos dice, el único amo es el deseo. El verdadero amo de cada uno de nosotros es aquel que tiene el poder de darnos o no, quitarnos o no, lo que deseamos o no. Todo hombre entonces quiere ser libre, no desea y no rechaza nada que dependa de otros. De lo contrario, necesariamente será esclavo. La idea es básicamente lo que ya hemos mencionado hace un rato y es no permitir que el control de lo que yo soy, de lo que me hace bien y mal, venga de afuera, que no esté puesto en el deseo. Y bueno, finalmente, ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se logra? Y por eso les decía hace un rato que esta filosofía es muy práctica porque nos dice cómo deberíamos hacer nosotros para lograr tener una vida estoica, una actitud estoica. Que en estos tiempos, gracias a la situación que hemos estado viviendo, pues ayudaría muchísimo. Entonces ellos nos dicen, para los estoicos el universo opera según una red de causa y efecto y todas nuestras desgracias y fortunas son parte de la naturaleza. Como les digo, no lo podemos controlar, así viene, así es el destino. Entonces ellos nos dicen, hay 4 virtudes que una persona debe tener, 4 virtudes cardinales que una persona debe tener si quiere vivir una vida estoica. Y esas 4 virtudes son estas de acá. La sabiduría, entonces ellos ahí nos dicen que ahí las personas tienen que saber analizar, saber detectar cuáles son las cosas que deben tener en cuenta para vivir una vida feliz, para tener el discernimiento claro, para ser justos, para ser medidos, para tomar buenas decisiones. Entonces, ese es el tipo de sabiduría del que nos hablan los estoicos. También nos hablan de la justicia y es saber tratar a los otros, tanto animales como humanos, con la justa medida de lo que se necesita. Nos hablan porque además esto no solamente lo ayuda a uno en su autoconocimiento, sino que también ayuda a no perturbar ese camino del otro, la felicidad del otro. Nos hablan también de la templanza, y la templanza es una de las virtudes más mencionadas en la filosofía ética, y es esa capacidad que se tiene de discernir entre la razón y el deseo. Entonces, la capacidad que yo tengo de saber en qué momento debo parar con el deseo, que sí, que yo amo las hamburguesas y me quiero comer una cada fin de semana, pero de pronto este fin de semana dejo que el deseo me arrastre y me como 3 hamburguesas. La templanza debería permitir que yo diga, bueno, ya, sacié mi deseo, porque también es justo saciar el deseo, porque esto también se conecta con unos postulados sobre el deseo que nos daba Sócrates y Aristóteles antes que llegaran los estoicos y que ellos también comparten, y es que el deseo se le puede saciar hasta cierto punto, pero luego se debe tener la templanza suficiente como para decir, hey, voy a parar aquí porque esto es lo prudente. La templanza tiene que ver mucho con la prudencia. Y el coraje nos va a hablar, es una virtud que nos habla de el gran postulado de la filosofía estoica, poder enfrentarme a esas cosas que me sobrepasan, a esas cosas que a mí me parecen súper difíciles, esa muerte, ese duelo, esa separación,
no alcanzarme la plata económicamente para comprar las cosas que se necesitan. Entonces, tener la fuerza y el coraje y el autocontrol de sí mismo para poder enfrentarme a eso. Y bueno, finalmente, ahora sí, los estoicos nos hablan de técnicas muy claras para poder vivir ese estoicismo, y entonces nos hablan de 3 que quise nombrar aquí, pero podemos encontrar muchísimas porque los estoicos, muchos de ellos, de los autores destacados que les acabo de nombrar un poco más arriba, escribían diarios. Entonces, hacían diarios, y en esos diarios se evidenciaron ciertas técnicas que hoy en día pues se recogen para hablar del estoicismo, y encontrar técnicas puntuales que las personas podemos seguir si queremos vivir una vida estoica. Entonces, una de ellas es la visualización negativa. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Entonces, cuando yo hago visualización negativa, tengo que pensar en, bueno, si yo me voy a Europa sin un peso, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? O sea, voy, me compro los tiquetes, compro lo necesario para que me dejen entrar al país, pero ¿qué es lo peor que puede ocurrir? No, que me quede aguantando hambre en las calles, que no tenga un techo porque no tengo dinero. Y entonces contemplar todas esas situaciones, porque yo ya tomé la decisión de que me voy. Entonces es contemplar todas esas opciones, y aún así, cuando tome la decisión de irme, pues yo voy a estar tranquila porque ya reflexioné sobre los peores escenarios, y eso ya me hizo de pronto formarme un plan B, un plan C para esas situaciones que pueden devenir. Otra es ser consciente del fatalismo de la existencia, y esto tiene que ver un poquito con la conciencia de la muerte y con la conciencia también de entender que el pasado, o sea, es una mezcla de la conciencia de que todo tiene un fin y también la conciencia de que no puedo remediar el pasado. Entonces, los estoicos ahí nos decían como, hey, si yo me equivoqué, cometí un error del que hoy en día me arrepiento, pues yo debo ser consciente de que por más de que me dé látigo yo con ese error que cometí, pues no lo voy a cambiar, porque ya sucedió y no podemos devolver el tiempo. Entonces, lo que debo tratar de hacer es reflexionar sobre qué cosa haría yo distinta si esa situación se me volviera a presentar. Entonces, ser fatalista pensando en que hay cosas que no se van a repetir, y en lo de la muerte. Cuando les hablo de que esta técnica también se concentra en la muerte, ellos promueven la idea de, yo sé que me voy a morir algún día, y ser consciente de eso me hace que yo cada día lo viva como si fuera el último. Entonces, ¿cómo voy a aprovechar el tiempo que me queda en esta tierra? Ya sean horas, o sean días, o sean años. Y por último, la preparación para aceptar y dominar el placer. Y esa tiene que ver mucho con los postulados que ya hemos mencionado del estoicismo. Y es esa capacidad de controlar mi placer y no volverme un animalito instintivo que se deja llevar por todos sus deseos y sus pasiones. Entonces ellos invitan a controlar, a tener esa gestión. Volvamos al ejemplo de la hamburguesa. Yo me como la hamburguesa, pero me pongo límites, digamos, me como la hamburguesa este fin de semana y el próximo fin de semana me contengo y me digo, Marceli, hoy no vas a comer más hamburguesas porque tienes que aprender a controlar sus pasiones. Hasta que llegue de pronto un mes en el que llega este mes, no como hamburguesas. Y lo que invitan en este tipo de técnicas es a aceptar, a dominar, perdón, esos placeres. Eso es todo, muchísimas gracias. No sé si tienen comentarios. No, yo quedo con el ojo cuadrado, o sea, definitivamente cuando veo eso digo, la filosofía es todo. Yo creo que si viviéramos una vida más filosófica, todos seríamos más felices. Sí, es muy triste que no se enseñe, porque si ustedes lo notan, la filosofía es pensarse sobre todas esas cosas que seguramente muchos de nosotros hemos pensado. O sea, ¿quién no ha pensado en cómo será que enfrento esta situación? ¿Cómo enfrento esto que me está poniendo triste? ¿Cómo controlo mis deseos? Entonces son cosas que todos pensamos. Sí, Sí, sí. chévere. Perdón. No, dale, dale. Dale, dale. No, yo quería comentar que esa parte que mencionaste un par de veces sobre el control del deseo me recuerda mucho un poco a la filosofía oriental. Entonces, pues me pareció muy curioso y
y claro, o sea, pues desde mi perspectiva o desde mi experiencia que digamos, eh, no fui formado en esta forma, en esta perspectiva cognitivo-conductual. Esta charla, la verdad, me arrojó muchas luces sobre, sobre a lo que apunta de alguna forma. Y me pareció muy bacano y la verdad, Marce, wow, muy chévere. O sea, la verdad me parece que tenés un control del tema muy interesante. Me disfruté la clase como, como si estuviera en el colegio y pues mucho por aprender. Realmente, pues siento que se queda corto como el espacio porque creo que hay mucho por ahondar, pero muy bacano. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo quiero apuntar que realmente es muy enriquecedor ver esa contraposición o más bien ese enlace que se hace desde la teoría con lo operativo y con esos ejemplos claros que nos colocaste. Y creo que es muy importante lo que dice Alejandro porque sí nos da unas luces bastante específicas respecto a ese bagaje que trae la TCC y cómo podemos justificarlo de manera argumentada. Entonces estuvo muy chévere, Marce, gracias. Gracias. Y es bastante interesante porque, como tú bien lo dices, uno piensa sobre muchas cosas y cosas muy cotidianas, pero rara vez se pone a pensarlas de forma racional y les pone lógica, ¿no? Si uno lo hiciera más a menudo, se evitaría muchos problemas y sería mucho más fácil, digamos, establecer relaciones más sanas y más sencillas, ¿no? Total. Y no sé, por lo que estás diciendo ahora de que en cierto grado se hablaba de gente que vende las cosas o que las regala solamente para pasar trabajo, me parece que sí es otra forma más, vamos, que es una versión exagerada y tergiversada que de pronto pudo haber surgido con cuando lo típico de la filosofía griega llegó el catolicismo, la transformó un poquito y la implementó como parte de su doctrina, pero pues igual es importante remontarse a esa clase de orígenes, ¿no? Y entender muy bien de qué va el concepto cuando se postuló y bajo las condiciones en las que se hizo. Entonces es muy interesante. Sí. Y lo triste es que muchas personas, bueno, sobre todo en los colegios y la gente muy joven, que de pronto no ha tenido como una introducción en el mundo académico, piensa que la filosofía es como historia, que es un tema aburridor, que vamos a hablar de un poco de gente que hace años murió, y no se hace esta relación con la utilidad que todas estas teorías tienen actualmente. No, Marce, quedamos con ganas de más y pues precisamente como terminando de redondear la idea, vuelvo y te digo, o sea, quiero más. Es más, yo en lo personal soy fan de la filosofía estoica. Yo le decía a Marce que la filosofía era la primera carrera que yo quise estudiar, o sea, mi sueño dorado, lo que siempre quise hacer y terminé en esto, imagínate. Pero, pero mi sueño era estudiar filosofía y siempre me gustaba. Yo dejaba incluso de leer cosas de psicología por irme a leer filosofía. Yo hice un estudio autodidacta, entonces me la recorrí todo y tomaba cursos libres y todo eso. Entonces, soy filósofa frustrada. Ah, sí. Pero, ¿cómo? Perdón por interrumpirte, no, continúa, ahora comenta. Ya les conté mis frustraciones. Entonces, no, a mí me apasiona mucho esto y me parece además muy útil. Yo digamos que pienso que el ejercicio, aunque no fue explícito, les quedó muy claro porque todos han leído sobre la TCC, han visto lo que hemos trabajado en los estudios y en los casos clínicos y simplemente quiero redondear algo muy importante. O sea, digamos que dentro de la terapia cognitivo-conductual y específicamente del enfoque cognitivo, porque ustedes saben, los que se leyeron un poco la historia, pues digamos que la terapia tiene sus trasfondos también en otros autores, pero el enfoque de Ellis y de Beck, que son como los dos más cercanos en términos del enfoque que nosotros manejamos, ellos sí tienen sus cimientos en esta filosofía estoica y precisamente porque lo tienen, porque los pensamientos automáticos, por ejemplo, o las creencias, pues precisamente son interpretaciones que se hacen de la realidad, ¿sí? Y al aprender a identificar que son eso, que son interpretaciones, que no son la realidad, ¿sí? Que son simplemente una lectura que nosotros damos,
nos hace identificar que esa lectura puede cambiar porque eso nos afecta emocionalmente. Si yo le escribo al WhatsApp a mi esposo y no me contesta y lo primero que a mí se me ocurre es que está con otra, pues obviamente esa interpretación me va a hacer sentir celosa, angustiada, enojada, ¿sí? Y eso me va a hacer infeliz y me va a hacer sentir mal. En cambio, entender o interpretar que él está ocupado o que quizás no le puedo contestar porque además yo no tengo pruebas de lo contrario, me va a generar tranquilidad, paz, calma y por ende voy a ser más feliz. Digamos que los planteamientos de la psicología de la cognitivo-conductual están íntimamente relacionados con eso, son como una aplicación práctica de la filosofía estoica, por así decirlo. Y otro punto también importante en términos del deseo que ahorita hablaba Marceli, porque finalmente hay muchos casos antiestoicos todos los días. Me encantó el ejemplo del fútbol porque estuvo genial. En estos días hubo un accidente, no recuerdo exactamente si fue el lunes, creo que fue el domingo o lunes, no sé. Hubo un chico que iba manejando y parece ser que en el accidente murió su novia. Y justo en ese instante pues los organismos de socorro le notifican que ella pues falleció y pues que ya no hay nada que hacer y el chico se sale del auto porque él como que estaba bien y se suicida, así de inmediato. Entonces, fíjense que así como Marceli nos cuenta el caso de esta señora súper estoica además, versus el caso de este chico, además, yo creo que todos los usuarios que tenemos son antiestoicos. Y es normal, yo también soy antiestoica, no, todavía estoy en proceso, creo que me falta mucho pelo para moño, es un punto muy difícil. Además, pienso que parte de la dificultad de poder ser más estoicos y de poder tener más claro eso es incluso la forma en cómo nos crían, porque a nosotros desde chiquiticos nos enseñan a pegarnos de los objetos, de las personas, ¿sí? Cuida el juguete, no dañe la ropa, mire que hay que acumular, mire que hay que hacer, entonces uno empieza a generar un montón de apegos a cosas externas y poco nos enseñan, y mucho cuidado porque la filosofía nosotros la tenemos que trascender a nuestras intervenciones, no solamente personales, aunque se las recomiendo mucho, sino también incluso aspectos mucho más amplios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estilos de crianza, de ahí parte todo. Cuando uno está con un paciente adulto, adolescente, lo que sea, uno empieza a ver todas las dificultades que nacen desde el momento de la infancia, pero no solo como los traumas, como lo decía Freud, sino desde los patrones de conducta, desde la forma en que nos enseñan a relacionarnos con los demás. ¿Sí? Entonces, si yo porque incluso sería interesante, Marceli, una crianza estoica, ¿no? Porque yo creo que sería mucho más fácil si a uno desde chiquito le enseñaran a ser estoico y no ya uno grande, viejo y mañoso, tratar de desaprender y volverse estoico, que es lo más duro del mundo, ¿sí? Hay culturas que tienen como una actitud estoica, por ejemplo, con la muerte. Entonces, desde chiquitos se llevan a los niños a preparar a sus muertos y a entender hace parte de la naturaleza que muramos. Entonces, yo pienso que deben haber un par de culturas que podríamos estudiar que seguramente sí tienen esa vida estoica. Sí, y ahorita lo que dijo Alejandro respecto a la cultura oriental, sí, efectivamente, fíjate que varias veces se ha hablado de la coincidencia entre esta filosofía y algunos preceptos orientales, pero fíjate que sí es coincidencia porque no había como una conexión, esas cosas pasan, pero sí, algunos elementos orientales tienen unas fundamentaciones similares, pero digamos que surgen en otro contexto, digamos que es una casualidad, sin embargo tengan en cuenta que toda la parte estoica griega no es popular como otras doctrinas, no sé, como la aristotélica, la platónica. Incluso la aristotélica pienso que es la más fuerte, Marce, porque pienso que esa incluso es la que todavía tenemos hasta nuestros días. Sí. Y además, tengan en cuenta que esa parte aristotélica se rescata en la Edad Media, ¿sí? Precisamente, y se incorpora y se fusiona con algunos elementos religiosos. Entonces, el estoicismo de cierta manera es viejísimo porque tiene más de 2000 años, pero apenas ahora ha tenido como un repunte en términos
de respuestas que la gente escucha y que busca, pero realmente no es la más popular, no es la más popular y a veces, como explicamos al principio, se confunde y se malinterpreta. Yo pienso que la cuestión de la aceptación o de aprender a navegar en medio de la tormenta, que pienso que sería como lo ideal de esta filosofía, es precisamente que el poder tener esa apertura a aceptar y ese ejercicio que hablabas, Marceli, de pensar en el peor escenario, justo ese es un ejercicio que uno hace en la terapia cognitivo-conductual cuando uno trabaja con las personas la decatastrofización. Por ejemplo, con las personas ansiosas, el ejercicio de decatastrofizar es justamente eso. Decirle, bueno, entonces venga, a ver, vamos a pensar, usted dice que le da mucho temor que su esposo, no sé, le monte cachos. Entonces vamos a ver, imagínense que efectivamente sí, le pone cachos. ¿Ya? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé, que se enamore de la otra. Ajá, listo, se enamoró de la otra. Que me deje, que yo me quede sola, que me quede sin plata, que no sé qué. Ok, bueno, pero es pentico. Si él se puede enamorar de otra, sí. Él se la puede dejar a usted, sí. Pero si ustedes se separan, usted tiene el derecho a la mitad de las cosas, ¿no? ¿Y él qué tiene? Ah, no, que una casa, una empresa, un carro. Bueno, entonces de hambre no se va a morir, no se preocupe. Y el ejercicio funciona, porque ella quizás en el fondo, de pronto más allá del amor, de pronto quizás está teniendo un temor económico. Pero el hecho de ella pensar que incluso en ese caso extremo de que él le monte cachos, se vaya con otra y que además se enamore, la deje, se divorcie y se case con la otra, pues ella tampoco va a quedar pues desprovista por completo. Y finalmente eso da calma porque ella ya dice, bueno, pues si pasa, ya tengo la ruta, ya sé qué tengo que hacer. El problema es que en nuestra modernidad ese tipo de cosas no se hacen. O sea, las personas no hacen rutas, las personas siempre piensan en el mejor escenario porque sienten que pensar en el peor es como un pensamiento mágico, ¿no? Como llamarlo. Por eso incluso muchas personas, cuando se habla de la muerte, que en estos días incluso creo que con alguien estaba hablando, las personas, por ejemplo, nunca hablan con sus familiares respecto a la muerte, respecto a, bueno, ¿qué tal que a mí me pase algo porque no compramos un seguro funerario? Porque realmente con esto del COVID, imagínese uno se muere, cuánto vale el ataúd, la cremación, todo eso y uno de dónde. O, por ejemplo, cuando uno debe hablar respecto a qué pasa si usted no muere, qué pasa si usted queda en coma o en un estado vegetativo, ¿usted le gustaría la eutanasia? ¿Sí? La gente de eso no lo habla, entonces la persona cae en coma y los familiares lo dejan allí cuando quizás la persona en vida no hubiese querido eso, sino otra cosa. Entonces, digamos que el no hablar de los escenarios catastróficos, sea muerte, enfermedad, o bueno, todas las cosas que pueden salir mal, que además son muchas, hace que no tengamos ruta de acción. Por ejemplo, el COVID. Organizaciones tan grandes como la Organización Mundial de la Salud y países tan poderosos alargaron el momento de aceptar que estamos en una pandemia. O sea, básicamente la OMS, como a mediados de marzo, fue que dijo, estamos en una pandemia, pero esto empezó desde diciembre, ¿sí? Y con tal de no generar alarmismos, porque la gente siempre considera que pensar en lo peor es generar alarmismos, porque las personas entran en shock. Y es cierto, ¿sí? Pero es porque no tenemos esa capacidad, esa cultura. Incluso sería chévere desde chiquito que a uno lo piensen así, porque la gente cree que eso es ser negativo. Y no, es ser realista, porque es que la vida te da cosas buenas y cosas no tan buenas, y tú tienes que aceptarlas ambas. Tú no puedes simplemente decir, acepto lo bueno y rechazo lo malo, como así. O sea, acepto que me asciendan en el empleo, pero rechazo, por ejemplo, que alguien me abandone. No, la vida es de eso, la vida es eso. Entonces uno siempre se aleja de eso, y si ustedes ven a las personas, incluso yo les digo que a veces cuando yo tengo pacientes, siempre uno los ve y si quieren chequen, miren, redes sociales, el que más pone mensajes motivacionales, el que más coloca, sí, no sé qué, la vida es bella, pilas, esa persona está mal. Eso es verídico. Entre más mensajes motivacionales ponga, positivos, más mal está la persona. ¿Por qué? Porque, no, en serio, de verdad. Porque es una forma
No estoy diciendo que esté mal hacerlo o que el que lo ponga necesariamente está mal, obviamente estoy haciendo un chiste, pero es una forma de evitar encontrarse con ese escenario negativo y de tratar de evadirlo con un positivismo que además es muy perjudicial. El positivismo en exceso puede ser más malo que el negativismo en exceso. Lo que pasa es que uno siempre atañe ese negativismo a estados depresivos, y es cierto, porque es verdad, la persona depresiva tiene una visión negativa de sí mismo, del futuro, de los otros, pero en este tipo de situaciones uno entiende que es cultural. ¿Ustedes no han escuchado frases como hoy no sabía qué ponerme y me puse feliz? ¿Se da cuenta de qué? Bueno, pues, si estoy feliz, puede ser, ¿sí? Entonces, ¿sí me hago entender? O sea, por eso es muy, muy importante que ustedes traten de tener muy en cuenta que todos estos elementos son los que van a permitir a ustedes ligar la filosofía, la terapia cognitivo-conductual y ayudarle a los usuarios. Ese libro de Epicteto, por ejemplo, yo también se lo he mandado a algunos pacientes. No a todos, pero sí a algunos, porque es un libro muy simple, no es complejo. Pienso que es uno de los estoicos más simples de leer. Es más, Epicteto era un esclavo, ¿no? Para los que sepan, él no era él era un esclavo. Lo que pasa es que a él le dieron, creo que la libertad, me parece, pero él era esclavo. Entonces, ahí les dejo la inquietud y bueno, no, yo creo que ya con esto cerramos. Hoy de pronto fue un poco más teórico. Me alegro mucho que hayan encontrado la conexión con la terapia cognitivo-conductual. Desde hace rato tenía pendiente este evento y pienso, Marce, que podemos seguir haciendo algunos con esa orientación filosófica, porque yo pienso que uno no debe olvidarse de sus raíces y de las cosas que son finalmente importantes para eso, porque o si no nos quedamos solo como técnicos y implementando técnicas y tácticas sin entender de dónde vienen y para qué, y a veces ese sentido filosófico ayuda mucho a los pacientes. O sea, muchas veces cuando uno ve a la persona en medio de situaciones difíciles, cuando uno le da ese toque filosófico y la persona logra entender lo macro, suele ser de mucho más ayuda que cualquier técnica psicológica. No, claro que sí, yo feliz de desempolvar mi cartoncito y hablar de esos temas que también me apasionan muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Muy chévere tu exposición y aprendimos muchísimo. Creo que es un sentimiento compartido, ¿cierto, chicos? Total. Sí, estuvo muy interesante. Muy buena profesora. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, chicos, que estén bien. Chao, cuídense mucho. Muchas gracias, chao. Gracias. Hasta luego.